Por las pasadas varias semanas hemos estado hablando acerca del poder de la resurrección. Escuche, la resurrección es la prueba de que Jesús es quien dijo Él era. Jesús es Dios. Y por eso Jesús pudo vencer a la muerte, el sepulcro y el pecado. Y Jesús hoy vive. Escuche, nosotros oramos, nosotros servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que tiene una tumba vacía. Entonces pues Jesús está vivo, Jesús vive, Él reina el día de hoy y Él está pues con nosotros el día de hoy. Gloria a Dios, Él está vivo. La resurrección es la prueba, la resurrección es la prueba y también es la promesa. Escuche, Jesús prometió a nosotros que todo aquel quien crea en Él, aunque muera, vivirá. O sea que vamos a tener resurrección. Y pues fíjese, qué bueno que Jesús resucitó, porque Él no prometió que íbamos a resucitar. ¿Cómo se sentiría usted si Jesús promete, ustedes si creen en mí van a resucitar, y Jesús todavía está en la tumba? Entonces pues, ¿cuál es el punto, no? Entonces pues fíjese que esa es la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos es que vamos a resucitar y que vamos a vivir con Jesús para siempre. Somos coherederos con Cristo. Y fíjese, y es el poder de la resurrección que nos da poder para vivir por encima. Escuche, cuando Cristo murió, fue sepultado, al tercer día Él resucitó, después Él ascendió a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Y la Biblia dice que Él está ahora sobre todo, que ese espíritu que también mora en nosotros, que ese espíritu que hizo que Él ascendiera a la diestra del Padre, también hizo que Él estuviese sobre todo. O sea que quiere decir que, escuche, que en Cristo, con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos estar sobre la tentación, sobre el pecado, que nosotros no debemos vivir en derrota, sino que debemos vivir en victoria. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir cayendo en el mismo problema. Yo no quiero seguir tentado de la misma manera. Yo no quiero seguir viviendo en el pecado. Si el Espíritu de Cristo Jesús vive en mí y Él ascendió a la diestra del Padre y Él intercede por mí y Él me ha dado ese poder a mí como su hijo. Escuche, si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y usted vive en obediencia con Cristo, entonces usted tiene autoridad y tiene poder para vivir por encima de todas estas cosas. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces pues tenemos, pero fíjese que la vida en Cristo no viene fácil. Qué bueno sería que nada más dijéramos una oración: Señor, yo te acepto en mi corazón, amén, y todo color de rosa. Y voy y el matrimonio se arregló instantáneamente y salí de deudas y en el trabajo me dieron un ascenso. ¡Wow! Gloria a Dios. Fíjese que las cosas a veces, de hecho no son así, sino que más bien mientras que nos acercamos a Dios, de pronto vienen problemas. Escuche, viene la prueba y pues entonces hay gente que dice, bueno, si yo hago esta oración ya todo se va a arreglar completamente, instantáneamente. Se me van a arreglar los papeles, se me va a arreglar el matrimonio, se me va a arreglar todo. Pero mire, escuche, Jesús dijo algo muy profundo. Se lo dijo a muchos de sus apóstoles y también nos dice a nosotros, que mientras que sigamos caminando con Él en este mundo vamos a tener que padecer aflicción, que vamos a tener problemas. Y escuche, pero mucha gente por causa de una aflicción, de un problema, de una persecución, muchas veces se apartan de los caminos de Dios. Y al apartarse del camino de Dios, entonces nos descalificamos de poder obtener la bendición que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Déjenme contarle una historia. Hace un tiempo atrás, este hombre Jaime estaba trabajando, estaba joven todavía, no se había casado todavía, pero a él le habían ofrecido un trabajo en un laboratorio de química en una universidad. Yo no sé nada de eso, pero pues si me dan el trabajo era limpiar el laboratorio, limpiar los tubos con los que hacen esos experimentos. Y él no ganaba mucho, pero a él le habían ofrecido lo siguiente. Le habían ofrecido, si tú te retiras, si tú trabajas todos estos años, 30 años en este laboratorio, cuando tú te retires, cuando tus hijos crezcan, van a poder ir a la universidad gratis. Una universidad sumamente prestigiosa.
Y él no le pagaban mucho. De hecho, él tenía, después de que se casó, él tuvo que buscar otro trabajo aparte del trabajo del laboratorio. Entonces él decía, bueno, estoy trabajando aquí por los beneficios, no por lo que me pagan, sino por los beneficios. Entonces tengo que trabajar aquí para que me paguen para poder comer. Aquí tengo beneficios y aquí trabajo para comer. Entonces, y así él se esforzó muchísimo. Dios le bendijo, él se casó con Laura. Laura y Jaime tuvieron 2 niñas gemelas. Gloria a Dios. Y pues él trabajando arduamente. Fue un trabajo sumamente difícil. ¿Sabe qué? Es difícil trabajar en un trabajo donde uno está aburrido. Y él realmente no era una persona científica que le gustaba, que le fascinaba ese tipo de trabajo ahí en el laboratorio de química. Pero él se sacrificó y se esforzó por tantos años porque él dijo, si yo me sacrifico, mis hijas que hoy son niñas, cuando crezcan van a poder ir a la universidad. Yo no pude ir, pero ellas van a ir. Pues pasaron 30 años y él calificó para tener ese beneficio. Las niñas pues salieron de la secundaria y las gemelas, hubo una que rellenó todos los papeles y ella fue a la universidad. Pues y realmente pero hubo una que dijo, papi, yo no quiero estudiar. Toda mi vida aburrido, trabajando 2 trabajos por puros beneficios, para que tú no disfrutes del beneficio, para que tú no, si es que no sé, hay que leer mucho. Y pues y también venía también con un o sea que aparte de tener que conservar un buen promedio, porque no era una beca nada más que pues, le van a dar los estudios gratis, pero tenía que sacar un buen promedio. Pero es que yo no sé si voy a poder conservar un buen promedio, y yo no sé si, y también tenía que trabajar, o sea, en las horas libres tenía que hacer un trabajo dentro del campus de la universidad. Entonces, entonces una dijo que sí y la otra dijo que no. ¿Sabe qué? Había uno que no quería sacrificar, que no quería perder, que no quería quizás perder su comodidad, que no quería sacrificar, que no quería hacer algo diferente, que no quería hacer algo que estuviera fuera del ámbito de la comodidad que ella pensaba que ella tenía que tener. Entonces pues, y esta nunca se graduó. Y el padre pues por esta trabajó en vano, sacrificó todos esos años en vano. Y fíjese, escuche, hay uno que ha sacrificado y que ha hecho grandes cosas por nosotros. Y no solamente Él murió, sino que Él resucitó y Él hoy vive. Cristo hoy vive. Entonces, escuche, y es por eso que yo puedo hoy decir, aunque la vida no es fácil, aunque la vida es dura muchas veces, aunque esta vida es injusta muchas veces, este mundo recompensa al malo y como que le da el visto, le da o sea, el que es bueno no le va bien muchas veces. Y el que es malo le va bien. Este mundo, esta vida es muy injusta. Y en este mundo, escuche, vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor, vamos a tener pérdida. Pero ¿sabe por qué vale la pena continuar y nunca rendirse? Porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Escucha, la Biblia dice, si yo sufro con Cristo, también me voy a levantar con Cristo. Hay gente que se quiere levantar con Cristo, pero no quieren sufrir con Cristo. ¿Qué significa sufrir con Cristo? Significa que muchas veces voy a tener que sacrificar cosas en mi vida. Significa que para servir a Dios quizás no voy a poder trabajar el domingo y voy a tener que sufrir la gran pérdida de $80 para yo poder estar con Dios. Significa que quizás me voy a tener que despertar más temprano, aunque esté cansado, para poder abrir mi Biblia y buscar del Señor. Significa que quizás no me voy a reír de la bromita que echaron, que dijeron en la cocina los cocineros, que es una broma mala, y ellos me van a decir, mira, aleluya. Y me van a perseguir, o sea, voy a ser el objeto de persecución. Y pues, escuche, en esta vida vamos a tener persecución, vamos a tener dolor y vamos a tener sufrimiento. Y muchas veces nos vamos a preguntar por qué. Vamos a sufrir soledad. Escuche, si usted busca a Dios y si usted responde al llamado de Dios, va a llegar un momento en que nadie va a entender por qué usted hace lo que usted hace. Y le van a decir, y usted se va a sentir completamente sola, completamente solo.
y vas a sufrir. Pero allí es donde está el punto. ¿Vas a escoger las cosas del mundo y la aprobación de esta gente? ¿O vas a escoger las cosas de Dios? Y aunque te persigan, aunque hablen de ti, aunque tengas que sufrir, ¿vas a continuar y te vas a acercar al Señor o te vas a alejar de Él? Escuche. Voy a leer de Juan capítulo 16. Yo voy a leer Juan capítulo 16, pero yo le voy a pedir a usted que usted abra su Biblia a 2 de Corintios. Usted abra su Biblia a 2 de Corintios y yo voy a leer un pequeño versículo que quizás usted lo ha escuchado, que está en Juan 16, versículo 33, donde Jesucristo habla con los discípulos y Él dice lo siguiente. Fíjese lo que Él dice. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Gloria a Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así pues que escuche, usted que está sufriendo, usted que está pasando por un tiempo difícil, usted que tiene, escuche, Cristo resucitó. Aleluya. Y Él está vivo hoy. Y el poder de la resurrección va a permitir que nosotros pasemos por persecución, por ansiedades, por problemas, por sufrimiento, por dolor, por pérdida. Y al final del día, si no nos rendimos, vamos a ver cosas grandes en nuestras vidas. Fíjese, y aquí dice, me parece bien interesante que cuando Jesús murió, Él fue sepultado por 3 días, Él ascendió a la diestra del Padre y Él envió al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia al Espíritu Santo? El Consolador. ¿Quién necesita un consolador? El que está alegre, el que está contento, el que tiene todo, el que le está yendo súper bien. No, un consolador necesita el que está pasando por necesidad, el que está triste, el que está solo, el que está acongojado, el que está... Y por alguna razón Jesús dice, te voy a enviar un consolador. ¿Sabe qué? Ya Jesús sabía que para poder seguirlo a Él, íbamos a tener que pasar por pruebas, por sufrimiento, por dolor, por pérdida, por problema. Y Él dice, te voy a dar un consolador. Y entonces aquí en Juan 16, 33, Él dice, te he dicho estas cosas para que tengáis paz. ¿Sabe qué es una marca de una persona que sigue a Cristo Jesús? Una persona que tiene paz en medio de la tormenta. Cuando la gente del mundo se está desesperada y está loca y no sabe qué hacer con su vida porque el mundo está todo como que dando vueltas, nosotros tenemos paz. Decimos, mi Dios está conmigo. Él me prometió paz. Él me ha dado un consolador. Aleluya, gloria. Y escuche, y nosotros sabemos que Jesús resucitó y nosotros también vamos a resucitar. ¿Sabe qué sería difícil? Y yo creo que esto es algo que, dígame usted si es verdad o no. Es difícil sufrir cuando no entendemos por qué. Pero cuando entendemos que existe sufrimiento con propósito, ok, yo voy a sufrir. ¿Por qué? Por mi Cristo. Ahora, si yo sufro por nada, ¿para qué sufrir? Si no hubiese resurrección y yo estoy sufriendo, que me den la inyección esa para, ya me muero y ya está, se acaba todo. O sea, me muero. O sea, ¿para qué vale la pena vivir y sufrir si no hay vida después de esto? Si no hay resurrección, si no hay poder, si no hay promesa, si no hay esperanza, si no hay futuro. Pero porque sabemos que Cristo ha resucitado, porque sabemos que Cristo nos ha prometido vida eterna y resurrección y la tenemos en Él el día de hoy, entonces yo digo, vale la pena pasar por esto el día de hoy, porque yo sé que después yo voy a estar con Cristo, voy a ser resucitado y voy a tener la victoria. Sí, pues y por eso no me voy a rendir. Por eso vale la pena sacrificar, pasar por dolor, o si no nos convertimos en esa niña que el padre hizo todo y ella no fue a la universidad. Pues si ya está en 2 de Corintios, vamos a estar de pie. Pastor Henry va a venir y nos va a hablar acerca de este punto bien importante que estamos hablando el día de hoy. Dios les bendiga.
y a su nombre. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? En esta tarde, perdón. No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. Amén. Y definitivamente, bueno, el Señor está aquí en medio de nosotros. Hoy nos vamos a gozar. Mire, si usted vino con ese corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para usted, lo vamos a recibir. Amén. Y cada vez que venimos al servicio, venimos con una intención. Nuestro corazón bien abierto, nuestros oídos espirituales bien abiertos para poder percibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas maravillosas, Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas hermosas y Él ha preparado y siempre prepara algo para nosotros. Ok, segunda de Corintios, el capítulo 4, versículos 17 y 18. Allí vamos a tener la lectura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporáneas o temporales o temporeras, pero las que no se ven son eternas. Amén. El tema vamos a continuar con el sufrimiento. El poder de la resurrección es lo que supera los sufrimientos o el sufrimiento. Pueden tomar asiento. Amén. Cuando nosotros hablamos de resurrección, definitivamente tenemos que hablar de muerte. Jamás puede haber una resurrección si alguien no muere. Y la resurrección, como sabemos, es cuando el espíritu vuelve al ser humano que ya murió. Pero toda muerte produce un sufrimiento. Nadie que se muere, la gente que queda, le queda el vacío, le queda el dolor. Y muchas veces siempre se llora. Porque el llorar, las lágrimas, vienen siendo como la sangre del alma. Nosotros en el cuerpo tenemos sangre, pero en el alma muchas veces pasan cosas que podemos llorar. Entonces la muerte siempre va a producir un sufrimiento, al menos que ya hay momentos que la gente dice, bueno, ojalá que se vaya, porque en verdad ya no lo queremos aquí, gloria a Dios. Entonces hay alegría, pero es muy raro que la gente se alegre porque alguien se murió. Más bien siempre hay un sufrimiento. En la Biblia aparecen aproximadamente 9 resurrecciones, pero solamente quiero tocar 2 puntos. Una en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo 2 resurrecciones, cuando Elías, en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, Elías resucita a alguien. De repente Dios envía a Elías para que visitara a la viuda de Sarepta. Y de repente él va y sirve y le pide a la viuda que le dé, ella tenía harina y tenía aceite. Bueno, como sabemos esa historia, ella le prepara su torta y ella le está bendiciendo a Elías, pero en ese momento el hijo de ella se muere. Y ella le dice, la viuda le dice que por qué él había venido, porque fíjense que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas eran hombres que venían, que le decían varones de Dios, porque ellos representaban a Dios. Mire, cuando venía un varón de Dios, cuando venía Elías, veían Eliseo, ellos sabían que Dios estaba dentro de ellos. Igualmente pasa con nosotros en estos tiempos también. Amén. Entonces el muchacho muere. Y dice la palabra que ella le dice, pero ¿qué viniste? Como a recordar los pecados, las transgresiones, las cosas que yo hice. Entonces Elías habla y clama a su Dios, al mismo Dios que está aquí en este momento. Y Dios le da ese poder y esa autoridad. Elías toma al niño, lo lleva a su habitación, lo acuesta en su cama. Y por 3 veces se sube encima del niño y el niño resucita. Hubo un momento de tristeza porque el niño murió, pero luego hay un momento de alegría porque el niño resucitó. Entonces el sufrimiento es una de las cosas que en verdad no perturba a cualquier persona. Resulta que más o menos hace tiempo, en el año 90, a mí me aconteció algo bastante fuerte. Una de las cosas que en mi corta edad, aleluya, en la edad que tengo, me ha marcado algo muy importante, que tenía un sobrino bastante amado por todos nosotros.
no todos lo queríamos mucho. Él tuvo un accidente y él muere. Él de repente fue una tragedia, fue algo tremendo que aconteció. Como había una muerte, había un sufrimiento. Luego a los 13 días muere mi madre también. Yo dije, pero bueno, estas cosas no son fáciles, de verdad. Y comencé a pasar por un proceso, lo que llamamos un desierto, donde para colmo parece como si se hubiera ido la presencia de Dios. En ese momento me sentía absolutamente solo, sin nada dentro de mí. Yo dije, Señor, nos abandonaste, nos dejaste, ¿qué hiciste? ¿Por qué me siento así? Había algo muy fuerte en mi corazón y yo comencé a buscar y yo pensaba, meditaba dentro de mí, ¿qué estará pasando? Mire, hermano, no hallaba ya ni siquiera qué pensar y de qué agarrarme, porque era muy duro lo que verdaderamente en ese momento podía estar viviendo. Pero de repente en ese sufrimiento me doy cuenta de que los problemas, sea del tamaño que sea, los problemas tienen un tamaño y el tamaño lo escogemos nosotros. El tamaño de los problemas decía, Señor, tenemos que salir de esto, yo necesito tu presencia, porque mire, la presencia de Dios vale más que la vida, la presencia de Dios vale más que cualquier cosa. Una persona sin la presencia de Dios está muerto, porque la necesitamos de día y de noche, su presencia, hermano. Y el tamaño del problema podría ser de la rodilla al piso. Cualquier problema que usted tenga, sepa que el tamaño es de la rodilla al piso. Ahí va a conseguir usted y podemos conseguir nosotros la solución. Pero de ahí Dios nos dio la victoria en un momento determinado. Mire, hoy nos gozamos todos en el Señor. Yo estaba en la iglesia y todos se gozaban menos yo. La gente reía, yo reía porque veía a los demás, pero no sentía reírme de verdad. Pero llegó un momento glorioso donde bajó algo tan tremendo que todo lo que yo había sufrido en ese momento lo recuperé y vino ese gozo glorioso, porque el gozo del Señor es quien lo sostiene y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En ese momento se rompió aquella tristeza y podemos, mira hermano, hace tiempo, hoy por hoy he pasado por muchas etapas, por muchas cosas, pero siempre creo y siempre lo que me ha mantenido ha sido el gozo del Señor. Nosotros también estuvimos muertos un tiempo en delitos y pecados. Y estuvimos todos. Y cuando la persona no tiene a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Y la muerte es separación. Estamos separados de Dios. No había ningún tipo de comunión con Dios. Estamos absolutamente muertos. Estamos sin vida en esta tierra. En el momento que Jesús viene a nuestros corazones, viene la vida nueva. Mire, la vida de Dios, el soplo de Dios llegó a nuestras vidas, hermanos. Hoy tenemos la vida de Dios dentro de nuestras vidas. Porque ya cuando Dios creó a Adán, Dios sopló de su vida y le dio vida a Adán. Y cuando usted y yo nos convertimos, la vida de Dios entra dentro de nosotros. Y hoy estamos seguros de que Dios está con nosotros. Amén, y a su nombre. Hemos también resucitado y resucitamos con el poder aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, que es el Espíritu Santo. Ese mismo poder fue quien nos hizo resucitar y hoy tenemos vida para poder glorificar el nombre de nuestro Rey. Mire, la gente que no tiene al Señor, es importante decirle que necesitan a Cristo, porque son muertos que andan deambulantes, no tienen la vida de Dios. Alguien dijo, cuando quiero ver los muertos, yo no voy al campo santo. Busco plaza no desierta, almas que llenen tanto. Cuando quiero ver los muertos, yo no voy al cementerio. Los muertos los vemos en todas partes caminando porque no tienen a Cristo. Nosotros hoy tenemos la vida de Dios en nuestras vidas, amén. Y podemos estar confiados de que el Señor nos ha resucitado. Por eso miren, 2 de Corintios, el capítulo 4, ahí mismo donde leímos, el verso 14 dice así: sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitó con Jesús y nos presentó juntamente con vosotros. Entonces fíjense, hermano, en nosotros hubo una resurrección. Una de las cosas importantes cuando el creyente se bautiza, allá hay un acto tan tremendo, hermano. En el momento que vamos y nos sumergen en el agua, el hombre viejo, aquella naturaleza muere. Y cuando nosotros salimos, resucitamos también.
Entonces eso es importante porque aquello se fue. Y hay muchas cosas que están dentro de nosotros que deberían de morir para que siempre la gloria de Dios se pueda manifestar. Entonces fíjense, hermano, nosotros caminamos bajo esa resurrección. Caminamos bajo esa misericordia, ese poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de sufrimiento, hay 3 tipos de sufrimiento que le pueden llegar a una persona. Número 1, hay sufrimientos que son emocionales. Cuando hay una pareja, se separa, cuando alguien parte, cuando alguien se puede ir. Ahí hay un sufrimiento emocional, un sufrimiento interno dentro de nosotros. A veces hay sufrimiento físico, cuando hay una enfermedad, se pierde algún miembro del cuerpo, puede pasar algo en el cuerpo, ahí también uno sufre. Y hay unos sufrimientos psicológicos que ya son inventados por circunstancias que pudieron haber pasado. También hay otros sufrimientos como el miedo. El miedo es el temor, eso es un espíritu tan terrible que ese es el que se calcome la fe del creyente. El miedo es el enemigo 1 de la fe. Cuando hay miedo, cuando hay temor, la fe no tiene cómo hacer algo. Dios no puede, porque el miedo siempre invade esa parte de la fe. Yo recomiendo, hermano, que para que nuestra fe siempre esté firme, tenemos que alimentarla. ¿Con qué la vamos a alimentar? Con la palabra de Dios, con la oración, con el testimonio. Y cuando usted y yo alimentamos la fe, ¿sabe qué le va a pasar al miedo? Se muere de hambre. Él se va a morir de hambre porque no lo estamos alimentando, no lo estamos tomando en cuenta. Las noticias y todas estas cosas que a veces vemos nos pueden perturbar. También el fracaso. Hay cosas que ya cuando la teníamos muchas veces se nos ha ido. A veces hemos fracasado en cualquier circunstancia de la vida. A veces no hayamos o no hemos podido lograr realmente lo que nosotros queremos. Sin embargo, eso no nos puede a nosotros quitar la fe. Y muchas veces vienen frustraciones y ahí es donde vienen las tristezas. La tristeza es algo que nos quiere invadir también. Mire, yo cuando llegué a los días, yo sentía una tristeza muy grande. Y yo luché en contra de eso. Yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Porque en verdad había algo que me perturbaba. Muchos cambios hubieron en el momento. Y incluso el profeta ahí me dijo algo de eso, tiene que soltarla. Y yo conozco la palabra de Dios, conozco al Señor. Y yo dije, bueno, yo voy a buscar lo que realmente va a llenar todo lo que yo necesito. Y comencé a buscar versos de la Biblia solo. Yo decía anoche, mire hermano, usted y yo deberíamos de tener un lugar todos los días donde nos presentamos en la presencia de Dios. Porque todos los días usted puede ir a un trabajo, usted va a un lugar, allá lo esperan. Pero Dios nos estará esperando también en todos los días, en el mismo lugar, a la misma hora, para que conversemos con Él. Y eso te va a llenar de satisfacción, te va a llenar de gloria, porque Jesús está esperando de todas las mañanas. Y llegamos a ese lugar, nos presentamos ahí, podemos conversar con Él. Y la palabra de Dios te va a llenar, porque Dios te va a dar la respuesta que realmente necesitamos en el momento determinado para la gloria de su nombre. Aquí es un poco más difícil para mí por el frío, pero yo hago un esfuerzo. Muchas veces estoy solo y voy al sitio a conversar con Jesús. Necesitamos hacerlo todos los días. Eso es lo que te va a dar la victoria. Y ahí es donde vamos nosotros a tener la derrota en contra del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces fíjense, hermanos, todas estas cosas que pueden pasar son cosas de que vienen, pero todo eso es temporal. Todo eso pasa. Las cosas pasan, hermano. Las pruebas tienen un tiempo determinado dependiendo lo que nosotros podamos creer. Una prueba no puede estar toda la vida porque nos acaba. Pasó y tiene que pasar y punto. Vendrá otra, pero vamos en gloria y vamos en victoria. Porque hay algo que aprendí. Yo quiero que usted repita conmigo. Diga así. Diga, si Dios lo dice. Otra vez más duro. Si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está. Si Dios lo dice y yo lo creo, hecho está. ¿Dónde lo dijo Dios? En su palabra. Ya está dicho, lo que hay es que creer. Y nosotros hablamos conforme creemos. ¿Y en qué estamos creyendo? En la palabra del Señor. Por eso, mire hermano,
nosotros somos débiles, todos somos débiles, pero también dice la Biblia, diga el débil, diga conmigo, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, porque a pesar de las circunstancias, la fuerza del Espíritu Santo nos ayudará a seguir adelante. Hay una de las cosas, mire, el proceso tiene un tiempo determinado, pero todo proceso te va a llevar a un progreso. Si nosotros no nos quedamos en medio camino, vamos a progresar, vamos a avanzar, vamos a crecer en medio del proceso. Si nos quedamos en el camino, lo perdimos todo. Pero Dios quiere que no nos quedemos en el camino, sino que podamos progresar en medio de cualquier circunstancia. Mire algo, hermano, quiero contar algo de David. David, cuando antes de que Dios lo llamara, lo preparó. David era el pastor de ovejas, el que tenía que luchar en contra de los osos y de los leones, y él defendía a sus ovejas por encima de todo. Él estaba entrenándose para lo que luego le iba a venir. Y David, eso fue un entrenamiento. Imagínese un oso. Yo creo que un oso puede medir como 1,50 m, o puede ser hasta el tamaño de uno. Y él tenía que luchar en contra de eso. Él tenía que luchar en contra de todas esas cosas. Eso fue un entrenamiento para cuando venga el problema. Muchas veces estamos pasando por lucha. Dios nos está entrenando cada día para que cuando venga el otro, ya las cosas se nos hagan más fácil. Eso sí, no espere orar en el problema, oremos antes. A veces esperamos que llegue el problema. Ay, hermano, oren por mí. Hermano. No, tenemos que orar antes para que cuando venga el problema se hagan las cosas más fácil, porque ya estamos firmes en el Señor. Entonces David pasó por ese proceso. Cuando le tocó ir a pelear o a luchar o a vencer a Goliat, mire, ya él iba más fácil. Le quisieron poner traje de otros, no quiso. Y él le dijo, ve, agarró 5 piedras, ¿verdad? ¿Cuántas piedras fueron? 5 piedras, las metió en su saco y solamente utilizó una. Y le dijo el problema a David, a Goliat, 3 metros, imagínese grandote, el pequeño. Y le dijo, yo no vengo ni con jabalina, yo no vengo ni con espada, yo no vengo con nada que es lo mío. Yo vengo en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Y solamente lanzó una piedra y Goliat cayó. Usted y yo no andamos en nuestros propios nombres, sino que vamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a su nombre, hermano. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará, de las que están en los cielos y en la tierra. Por eso, mire, hermano, cuando estemos, oiga bien, cuando estemos pasando por alguna circunstancia, nunca se olvide de pensar de que usted y yo estamos esperando un día estar con el Señor allá. La eternidad es algo muy importante para el creyente. Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios ha preparado cosas maravillosas para nosotros, hermano. Y si nos tenemos que luchar por tener esa eternidad. La Biblia dice en el Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios fue a preparar lugar para vosotros, para que donde Jesús esté, nosotros también estemos. Entonces Él fue a preparar aquellos lugares. Yo pienso en esos lugares, hermano. Y muchas veces digo, Señor, yo no quiero perder el tiempo de haber estado en el Evangelio por cualquier cosa de esta tierra, que esto es temporal. Pablo decía, mire, que él sabía estar en las buenas, en las malas, en la escasez, en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenía las cosas terrenales como estiércol, como basura, porque el reino de Dios era más importante para él que las cosas terrenales. Amén, y a su nombre, porque las cosas se quedan, pero Dios, el Señor, se va a llevar a su iglesia, nos va a llevar a nosotros. Entonces nuestros ojos, ¿dónde está? Dice la Biblia, nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si mi tesoro está en el cielo, tu tesoro está en el cielo, bueno, estamos bien, amén. Estamos bien, de verdad que sí. Entonces fíjense, hay un caso, mire, tenemos que luchar por eso. Había una oportunidad. 2 hermanos que les gustaba mucho el béisbol, les gustaba demasiado el béisbol, y jugaban béisbol y béisbol. De repente, oiga bien, le dice uno al otro, en el cielo podremos hacer un equipo de béisbol. Bueno,
resulta que se muere uno. Y le dice, mira, cualquier cosa, preparas el equipo. Sí, como no, se murió. El hombre se va para el cielo, hermano. Junto con llegar, prepara el equipo. Y el equipo formado. De repente el hombre vuelve y le dice al hermano: sí, ya tenemos el equipo formado allá en el reino de los cielos. Sí, oye, qué bien. Ay, ¿y para qué me venís a decir? Bueno, porque mañana quien va a batear es usted. Y a su nombre, al que le toca batear es a él. Imagínese, esto es un chiste, esto no está en el cielo ni nada, esto es un chiste. Imagínese que si de repente nos llega alguien y nos dice: mira, mañana le toca batear a usted. Usted y yo estaremos preparados para ir a batear. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar preparados con ese bate porque la eternidad nos está esperando. No la descuidemos y la eternidad te va a ayudar a pasar cualquier tipo de circunstancia. Hay un personaje muy tremendo en la Biblia, muy valioso, el cual dejó sus raíces bien marcadas sobre la tierra, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mire, cuando él se da a conocer en la palabra, es lo que era un perseguidor de la iglesia. Cuando él quiso a uno de los hombres que mandó con pruebas y todo que le llevaran a matar, fue a Esteban. En el capítulo 7 del libro de los Hechos aparece el diácono Esteban. Y él le pidió a los hombres, a sus seguidores, que fueran y a él le tenían que mostrar hasta la ropa. Pero cuando iba camino a Damasco, se le apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, el resucitado. Y le dice: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae de rodillas al piso y en ese momento, mira, hermano, fue tocado, fue llevado a un lugar. Él queda hasta ciego. La gente no quería ni siquiera ir a orar por él, por el temor que le tenía. Pero para ser más rápido, luego cuando él se convierte a Jesús, en el capítulo 13, dice la Biblia del mismo hecho, que él fue lleno del Espíritu Santo. Estaban orando un grupo y el Señor dijo: apartame a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. En ese momento él fue lleno del Espíritu Santo. Y Pablo en sus escrituras, fue el único, mire, el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Tiene 13 cartas escritas donde usted las lee y disfruta de una vida de triunfo, de una vida de gloria, pero de una vida de sufrimiento también. Y él escribe muchas cosas importantes en la palabra del Señor. Y aquí vemos todo lo que Pablo, o muchas de las cosas por las cuales Pablo pudo sufrir. Pablo pudo pasar por lo que él pudo pasar, pero nos enseñaba cosas maravillosas. En Gálatas 3:20 dice, mire, que para mí, dice él, el vivir es Cristo. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él se ubicó, él estaba en el lugar que realmente necesitaba estar para poder vencer. Él quería llegar al otro lado, a la eternidad. Pero vamos a leer en 2 Corintios el capítulo 11, versículo del 24 o del 23 en adelante. Aquí hay una serie de cosas por las cuales Pablo pasó. Este es un gran ejemplo, hermano. Si usted, mire, se apasiona por esto, por esta lectura de la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis, lógicamente, pero hay unas lecturas que nos apasionan, que nos llaman de gozo, y uno dice: Dios mío, tantas cosas pudo pasar este hombre solamente por honrar el nombre de Jesucristo y por darle la gloria a Dios, y porque él quería también ser eterno y estar con el Padre algún día ya. Dice la palabra del Señor, desde el 23, mire: son ministros de Cristo, como si estuvieran locos hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez he sido azotado con vara, apedreado. 3 veces he padecido náufrago. Una noche, un día he estado como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación. No huya de su nación. Peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligro
de los desiertos, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos diversos de hombre, desvelo, perdón, en hambre es la cosa, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarme, me glorío en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de esa provincia, el rey Aret, guardaba la ciudad de los damascenios para prenderme, y fui descolgado del muro de un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todas estas cosas, mire, las pudo haber pasado el apóstol Pablo. Pasó por muchas cosas que eran contra de incluso de la voluntad de cualquier ser humano, hermano. Sin embargo, en ningún momento él se quejaba. Sin embargo, en ningún momento decía, bueno, ¿para qué? La Biblia dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios también, versos 58, 57, dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Lo que nosotros hagamos en Dios, eso no se va a perder. Dios siempre lo va a tomar en cuenta. Él sabía que evangelizar, predicar, hablar la palabra era muy importante para que la gente se pudiera salvar. Y él tenía esa gran misión de poder llevar a cabo el evangelio de Jesucristo. Para eso fue llamado, para eso hemos sido llamados, para presentar a Jesús. Amén. Para eso nosotros todos hemos sido llamados, para que la gente vea de que Dios está dentro de nosotros. Y fíjense cómo ya él sabía que el apóstol Pablo, fíjense, después de haber pasado tantas cosas, él sabía que un día tenía que morir. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 4, verso 6, ahí él se está despidiendo de Timoteo. En el contexto dice, te encarezco delante de Dios y de los hombres, que prediques, te insto, que prediques antes de tiempo y después de tiempo. O sea, no vas a malgastar tu tiempo, sino que prediques, porque ya mi partida se ha acercado. Y leemos el verso, el segundo de Timoteo, el verso 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Él no se murió acostado en una cama, ni en un chinchorro o una hamaca, no sé. Él murió sacrificado y se cree que fue decapitado. Él sufrió todas estas cosas solamente por amar a Jesús. Pero él sabía que había una eternidad para su vida. Y luego dice, mire, porque ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, hermano, fíjese, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo para mí, sino también para los que aman la venida del Señor. Amén. ¿Cuántos aman esa venida del Señor? Gloria a Dios. Mire, si algún día alguien no lo saluda, no importa, eso no es ningún agravio. Si alguien no lo toma en cuenta, no se preocupe, alguien tómelo usted en cuenta a él. Si no te miran, míralo. Si no te dan, recibí y da. Todos nosotros tenemos que cambiar la mentalidad, porque si somos una sola familia y mire, hermano, si nos agarran a palo, imagínense qué vamos a hacer. Pero por una mala mirada, por un saludo, muchas veces me voy o no quiero estar. No, diga conmigo, ya eso pasó. El corazón que tengo yo, diga conmigo, mi corazón es el corazón como el de Dios. Amén. Pablo pasó por todo esto y él llegó y triunfó. Nosotros también vamos a triunfar. ¿Cuántos lo creen? A lo mejor está sufriendo por alguna enfermedad. Dele ese aplauso al Rey. Jesucristo merece todos los aplausos. Jesucristo merece toda la gloria. Jesucristo merece toda la honra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quizás muchos de nosotros pudiéramos escribir muchas cosas también. Pero bueno, con esto vamos a terminar, hermano.
Y esto nos anima a que sigamos adelante. Usted y yo un día vamos a resucitar. Usted un día y yo vamos a resucitar también de entre los muertos. Si viene Jesús, no vamos con Él. Pero si morimos antes de su venida, hay una esperanza de resucitar. Y en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto. Tenemos que guardar esa venida. Y sabemos que vamos a resucitar. Sabemos que un día vamos a estar con Él. Sabemos que vamos a ser arrebatados. No importa lo que suframos, no importa. Mire, tratemos de vencer todas las cosas que se nos presentan por delante. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, somos soldados del Señor. Somos gente que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que, si usted tiene alguna necesidad en este momento y quisiera que oráramos por usted, yo le voy a pedir que pasen adelante. Vamos a orar aquí en este lugar. Yo quiero que pase adelante si tiene alguna necesidad, si hay alguna duda, si tiene alguna enfermedad, si tiene algún problema. Pase hacia adelante, que Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. A lo mejor está pasando, tiene una necesidad espiritual. A lo mejor tiene alguna cosa que lo está perturbando. A lo mejor, mire, y a veces no queremos pasar porque no, hermano, necesitamos esa presencia de Dios. El Señor dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oh, aquí está la presencia de Dios. Cada momento que usted se levanta, hace un acto de fe, crea que Dios lo puede sanar, crea que el Espíritu Santo lo puede tocar, crea que la presencia de Dios puede hacer algo en usted. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar orando. Los que están allá puestos de pie, y vamos a orar por los que pasaron. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene alguna necesidad, mire, oh, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí está su presencia. Aquí está Dios con nosotros. Cierra sus ojos, mire. Vamos a estar orando, vamos a estar orando. Dios quiere hacer algo grande. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor te puede sanar. El Señor te puede libertar. A lo mejor hay un vacío, hay una tristeza dentro de tu corazón. Hay algo que no has podido romper. El Señor está dispuesto en esta tarde en hacer algo por nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor, tócalo, Dios. Padre, bendícelo ahora mismo. Ahí está la presencia.